Hoy aprendemos a hacer este collar bordado en arcilla polimérica. El bordado se ha convertido de nuevo en tendencia. Lo vemos en todo tipo de prendas de vestir, vaqueros, camisetas, chaquetas e incluso aplicado a técnicas como el scrapbooking. Hoy lo vamos a aplicar a la arcilla polimérica y nos vamos a hacer bisutería. Comenzamos con una lámina de un color liso de arcilla polimérica. En este caso yo la he realizado en el número 3 de la laminadora. También he hecho una plantilla del collar que voy a hacer, que puedes descargar en el enlace a mi blog que tienes en la caja de descripción de este vídeo. Recorta el contorno de la plantilla y te recomiendo que lo plastifiques con papel adhesivo para que sea más fácil cortar. Coloca la plantilla sobre la arcilla y sigue el contorno con un bisturí. Te recomiendo que utilices una arcilla bastante flexible, como por ejemplo en este caso yo estoy utilizando una mezcla de soufflé y cernit. Retira la plantilla y pasa el dedo por el borde para quitar imperfecciones. A continuación, con la plantilla del dibujo del bordado, vamos a marcar los puntos donde irá metido el hilo. Con ayuda de un punzón y con la plantilla por encima de la forma del collar, vete marcando los orificios. Estos orificios serán donde irán nuestros puntos. Deberás marcar el inicio y el final de cada línea, por ejemplo en los tallos, en las hojas, en los pétalos de las flores, los centros de las flores y todos los puntos que tienes marcados en el dibujo. Yo estoy simplemente marcando con el punzón los lugares donde van a ir los orificios, pero si quieres puedes utilizar o bien un micro cortador que haga orificios muy pequeñitos o hacer los orificios más grandes con el mismo punzón. Yo he elegido marcarlo simplemente y luego, una vez horneada la pieza, los voy a repasar con un taladro manual, ya que creo que de esta manera queda el orificio mucho más limpio. Ahora es el momento de hornear según las instrucciones del fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Una vez horneada la pieza, con un taladro manual y una broca que sea más o menos del mismo ancho de la aguja que vamos a utilizar para bordar, vamos repasando los orificios que teníamos marcados. Como he utilizado una arcilla bastante flexible, no es muy complicado hacer estos orificios. Una vez hechos todos los orificios, yo voy a lijar la pieza para que quede lo más lisa posible. Para ello me preparo un recipiente con agua y una gotita de jabón de fregar y le voy a pasar distintos números de lija, empezando por el 500, 600, 800, 1000, 1200 y 2000. Te recomiendo que utilices guantes y que tengas a mano un trapo seco. Comienza mojando tanto la pieza como la lija y vete pasando sucesivamente los distintos números de lija desde el más grueso al más fino. Si la pieza no tiene excesivas imperfecciones, no es necesario que estés mucho tiempo con cada número de lija. Yo había comenzado con el número 500, pero finalmente decidí comenzar con uno más grueso para quitar las imperfecciones. Aquí ya está la pieza totalmente lijada y estos son los hilos con los que voy a bordar.
Puedes elegir estos tipo crochet o estos otros que son los hilos que se utilizan para bordar. Cada hebra tiene 6 cabos y te recomiendo que utilices 3. Pero yo me voy a quedar con estos porque los colores me gustan más. También utilizarás una aguja un poquito gruesa para que quepa bien el hilo. Y ten a mano siempre la plantilla para usarla como referencia. Comenzamos con el punto de tallo en color verde para hacer obviamente los tallos. Introduce la aguja de atrás hacia adelante dejando un cabo de hilo al final. Y ahora saltas un orificio y pasas al siguiente. Y antes de pasar todo el hilo vuelvas a introducir por el de en medio y tiras del hilo. Ahora saltas un orificio más, entras por el siguiente y sales por el de en medio. Continúa de esta misma manera y verás que se va formando una especie de cordón. Este punto queda muy bonito para hacer los tallos, pero si te resulta más fácil puedes también hacer el típico punto de pespunte, que si te fijas es como nos queda este punto de tallo por el revés. Y yo estoy aprovechando también para coger por la parte de atrás la hebra que había dejado entre los hilos que estoy cosiendo ahora. Y de esta manera nos va a quedar más rematada. Continúa fijándote la plantilla hasta que llegues a la flor y luego pasa al siguiente punto de tallo para continuar con todo el tallo. En el caso de este tallo que sube, yo voy a hacerlo con punto normal de pespunte en lugar del punto de tallo. Se trata simplemente de hacer unas puntadas junto a otras. Y ahora continúa con el mismo punto de tallo que estabas haciendo anteriormente. Para rematar la hebra por detrás, introduce la aguja por debajo de alguno de los puntos que hayas hecho y realiza un par de nudos. Corta el extremo sobrante y continúa con una nueva hebra si es necesario. A continuación vamos a ver el punto de espiga. Este punto nos va a servir para hacer este tallo que sale de aquí. Introduce la aguja de abajo hacia arriba por el primer punto. Haz un punto hacia abajo y sácalo por el punto que está en el lateral. Introdúcelo por el lateral opuesto. Y antes de pasar todo el hilo, vuelve a introducirlo por el centro de manera que quede esta especie de espiga. Continúa hacia abajo y realiza de la misma manera la siguiente espiga.
Ahora vamos a hacer el punto de nudo o nudo francés. Esto nos va a servir para hacer estos puntitos que ves aquí y los centros de las flores. Introduce el hilo de abajo hacia arriba y ahora tienes que dar varias vueltas alrededor de la aguja, como ves en la imagen. Yo los he hecho en este caso con 3 vueltas. Mantén bastante tenso el hilo e introduce la aguja por el mismo punto hasta el final. Así nos queda este nudo. Continúa hasta el punto siguiente. Realiza 3 vueltas sobre la aguja y vuelve a introducir por el mismo punto. Mantén el hilo bien tenso y tira de la aguja para formar el nudo. Puedes realizarlo con menos vueltas en la aguja si quieres que quede menos abultado, o incluso con más, pero a mí me ha parecido que con 3 quedaba bien. El siguiente punto es el punto de margarita o cadeneta. Lo vamos a usar para hacer los pétalos de esta flor, igual que las hojas. Introduce la aguja por el centro de la flor, realiza una especie de anilla y vuelve a introducir por el mismo punto. Y antes de tirar del hilo del todo, introdúcelo por el otro extremo del pétalo a través de la anilla, tira del hilo y vuelve a introducir por el mismo punto. Así ya tenemos un pétalo. Vuelve a introducir la aguja por el centro y continúa haciendo los pétalos de la misma manera. Como vamos a introducir tanto hilo por este orificio, te recomiendo que lo hagas un poquito más ancho que el resto, ya que los últimos pétalos cuesta bastante introducir el hilo porque hay un montón de hilo ahí adentro. Continúa hasta el final y una vez tengas todos los pétalos, nada más que tienes que rematar los hilos por detrás con varios nudos. A continuación viene el punto de rueda tejida, que nos queda una flor bastante vistosa. Para ello necesitarás bastante hilo. Comienza por el centro de la flor y realiza una puntada en los radios de la flor, dividiéndola en 5 puntos.
que son los que tienes marcados en la plantilla. En realidad esto es más fácil verlo en la imagen que explicarlo. Ahora introduce la misma hebra u otra nueva por el centro, de dentro hacia afuera, y comienza pasando por debajo de uno de los hilos, salta uno, vuelve a pasar por debajo, salta uno y así sucesivamente, dando vueltas a toda la flor. Por esta razón, el número de radios de la rueda deben ser impares. Continuamos siempre saltando uno y pasando por debajo. Uno por arriba y otro por abajo. Y continuamos hasta tener rellena toda nuestra flor. Puedes acabar cuando la flor esté a tu gusto. Yo acabé justamente cuando se me acabó el hilo. Por último, para hacer las hojas, vamos a hacer de nuevo el punto de cadeneta. En este caso he cogido la hebra doble para que las hojas queden un poquito más abultadas. Pero vamos a realizar el punto de cadeneta de la misma manera que hicimos para los pétalos de las flores. Continúa realizando todas las flores a lo largo del tallo. Aquí ya tengo todo el bordado terminado y voy a hacer dos orificios en los extremos del collar para poder ponerle la cadena. Para cubrir la parte de atrás puedes utilizar un trozo de fieltro que cortarás con la misma forma y lo pegarás con pegamento de tela. O la segunda opción, que consiste en poner arcilla. Realiza una lámina en el número 4 de la laminadora y texturízala con una esponjita. Ahora en la parte de atrás del collar pon arcilla líquida y extiéndela con el dedo.
Es importante que cubras todos los hilos y toda la parte de atrás del colgante. Y a continuación coloca la lámina texturizada y presiona para que se adhiera bien, intentando eliminar todas las burbujas de aire. Puedes presionar con ayuda de la misma esponjita de textura. Ahora dale la vuelta y corta todo el contorno con un bisturí. Y ahora vete presionando bien con los dedos para ajustarlo bien a la forma del collar. Repasa la textura con la esponjita y elimina al máximo posible la unión entre la arcilla cocida y la arcilla cruda. Algo muy importante a tener en cuenta a la hora de hornear es que tu hilo no tenga composición sintética, que sea preferiblemente de algodón, ya que se puede quemar con el horno. Si no estás segura, es mejor que le pongas por la parte de atrás un trozo de fieltro y que no lo vuelvas a hornear. Pero en todo caso, si lo horneas de la manera que he hecho yo, deberá ser con la parte bordada hacia abajo sobre un trozo de guata, nunca sobre una bandeja o un azulejo que se caliente en exceso, ya que se puede quemar un poco el hilo. Y así es como queda terminado nuestro collar de arcilla polimérica bordado. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a hacer tu propia bisutería bordada que está tan en tendencia. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.